Respuestas a la luz de la Biblia en la voz del pastor Alberto Chicaiza. La pregunta que hemos recibido durante el transcurso de esta semana de nuestros amables oyentes es que todavía sigue existiendo en estos tiempos, en estas épocas, los profetas, los apóstoles. ¿Qué dice la Biblia? Ya está aquí con nosotros nuestro querido pastor Alberto Chicaiza. Bueno, yo sé que es un tema muy controversial. Algunos me han preguntado ya más antes, estamos confundidos, aún en nuestro medio quichua, que algunos dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, vamos a responder a la luz de la Biblia. ¿Qué dice la palabra del Señor con respecto a esta pregunta? Yo no vengo a enseñar lo que yo creo ni lo que yo he aprendido, no es mi opinión, no quiero decir lo que yo tengo que decir, simplemente quiero dar lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, lo que habló Jesús, está en el libro de San Mateo, capítulo 11, versículo 13, con respuesta a los profetas. Leo la bendita santa palabra y dice así: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ahí está la palabra. A los que me están preguntando si existe o no existe profetas en nuestro tiempo como los profetas del Antiguo Testamento. Aquí Jesús, simplemente como un siervo, como dije delante, no vengo a dar mi opinión, ni mi criterio, ni la teología que he estudiado, nada de eso. Simplemente vengo a repetir lo que mi maestro, lo que nuestro maestro Jesucristo dijo. Dice, todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ahí podemos ver, entonces no existe, hablando de profetas en nuestro tiempo. Se acabó el tiempo de los profetas. Hoy en día no existen los profetas. ¿Por qué razón? Porque para ser profeta, como dicen las Escrituras en el Antiguo Testamento, existían requisitos. Yo lo puedo mostrar a la luz de la palabra, que existían requisitos para ser un profeta, y un profeta no era otra persona, sino que el que hablaba al pueblo, ¿verdad? En otra palabra, era la voz de Dios hablando al pueblo. ¿Y qué es lo que hablaba? Hablaba, ¿verdad?, a vivir en santidad, a vivir en temor de Dios, en obediencia y el arrepentimiento. Ese era el mensaje de los profetas. O sea que Dios mismo levantó en su debido tiempo. Siempre Dios ha levantado hombres en su debido tiempo que han sido de bendición, porque Dios siempre ha hablado a través de los hombres. Pero los profetas eran inspirados por el Espíritu Santo de Dios y hablaban lo que Dios le había mandado a decir. No como en nuestros tiempos. Hoy en día se escuchan muchas palabras de un profeta, ¿verdad? No era así, no ha sido ese el ministerio de un profeta. Entonces, aquí tenemos la respuesta muy clara, lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo creo que no tengo que presentar otro texto bíblico para contradecir o para otras conclusiones. Simplemente la palabra del Señor ya ha dicho que los profetas han terminado. Ahora alguien estará preguntando, diciendo, bueno, pero ¿qué pasa con el libro de Hechos? Encontramos varios profetas. Es verdad, ahí encontramos varios profetas. Ya estaremos hablando también dentro de un rato, ¿verdad? Pero esos profetas también murieron, y que hay que un poquito analizar, hay que leer muchos libros, especialmente la historia de la iglesia. Podemos ver que los primeros profetas del tiempo de Jesús o del siglo primero fueron los profetas que murieron. Se acabó antes del primer siglo. Y luego fueron los apóstoles que también fueron asesinados. Ustedes saben que vino la persecución, y en el primer siglo se acabó. Estamos hablando 100 años después de Cristo. Se acabó los profetas, se acabó los apóstoles, ¿verdad? Desde ahí podemos ver que la iglesia ya
había dos iglesias, la iglesia judío-cristianos, que comenzaron a liderizar o asumir el liderazgo bajo los ancianos y los presbíteros, las iglesias judíos cristianos. Y la iglesia o la comunidad cristiana gentil comenzó a utilizar líderes como obispos y diáconos. Así dice la palabra del Señor. Y podemos ver el capítulo 3 de primera de Timoteo, el apóstol Pablo, que él mismo escribe, ¿verdad? Dentro de un rato vamos a leer el Efesios capítulo 4, versículo 11, ¿verdad? Que Dios instituyó, ¿verdad? Los apóstoles, los profetas. Él mismo dice requisito para los obispos y requisito para los diáconos. Entonces, en ningún otro texto aparece que el apóstol Pablo, aunque él escribió esa carta, no le está diciendo requisitos para los profetas ni para los apóstoles. Como dije antes, en la Biblia sí encontramos que Dios le había dicho en el libro de Deuteronomio, ¿verdad?, que Dios le iba a levantar un profeta como Moisés. Y el pueblo de Dios o el pueblo Israel estaba esperando. Aún recuerde que la mujer samaritana, cuando tuvo esa conversación con Jesús, le dijo que yo creo que eres el profeta que estamos esperando. Y a Juan Bautista lo preguntaron también los judíos, ¿eres el profeta que estamos esperando? Y Juan Bautista dijo, no, yo no soy. El que viene atrás de mí, ese es. Entonces estaban esperando un profeta. Y el libro de Hebreos capítulo 3 podemos ver, ¿verdad?, en el versículo 1, que el profeta que estaba esperando era nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero leer eso para corroborar la pregunta acerca de los profetas. Mira, el libro de Hebreos capítulo 3 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Quiero leer el Hebreos 1:3 primero. Dice así: en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, y quien constituyó herederos de todo y por quien asimismo hizo el universo. El versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de mucha manera, en otro tiempo a los padres por los profetas. El versículo 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahí podemos ver Dios en el antiguo pacto o en el Antiguo Testamento utilizó a los profetas, pero en el último tiempo, en el nuevo pacto, también estamos bajo un nuevo sacerdocio, bajo un nuevo profeta que cumplió al estilo de, digamos así, de Moisés, que tuvo la característica de Moisés, ¿verdad? Fue nuestro Señor Jesucristo. Así que en respuesta a los profetas, en nuestro tiempo no existen.